volviendo al tema este de el dolor, que hablábamos justamente del cansancio, la fatiga que genera en todas aquellas personas que tienen una dificultad ansiosa y que se sienten agobiados por el dolor. Y justamente una de las preguntas tenía que ver con eso. Eh, Estoy tan ansioso y me duele todo el cuerpo cada vez que me levanto a la mañana, que no descanso. ¿Qué relación ves entre el insomnio, como dijiste vos, el dolor y el tema de la ansiedad? Miren, yo creo que están muy relacionados. Hay una matriz integrada a nivel del sistema nervioso central, en lo cual eh, no hay, el sueño verdaderamente tiene distintas fases como conocemos. Entre tantas, tiene una parte que muchas veces nos levantamos porque teníamos frío o nos destapamos porque tenemos calor. Esto implica que hay una parte que cuando estamos durmiendo como hibernamos y otra parte que estamos quemando calorías. Entonces, toda esa parte son como funciones reparadoras que tiene el sueño. O sea, el sueño nos invita justamente a cada una de estas tareas, que es, tenemos que reparar la energía que tuvimos del día anterior, organizar el material, organizar la información, todo lo que es las proteínas de la memoria. Imagínense que si no hacemos eso durante la noche, si no nos preparamos para bajar un nivel de ansiedad antes de ir a dormir, si quedamos rumiando antes de ir a descansar, pensando qué nos olvidamos de hacer, qué tenemos que hacer para mañana, qué se nos fue de las manos, estamos así, en realidad nuestro cuerpo, más que reparar, descansar y acomodar, se va a quedar trabajando toda la noche y nos vamos a haber levantado peor que si estuviésemos cargando bolsas en Claro. el puerto. Entonces, tenemos que poder respetar una función que es importante, que es justamente esa, la de casi como producción, logística, almacenamiento, distribución, como de una fábrica. Sí, un proceso Ah, completo del cual somos responsables nosotros, digamos, porque si hay cosas que uno puede manejar, tiene que ver con la higiene del sueño, ¿no? Como ujú, veníamos charlando. O sea, cuán libre me voy a la cama. Si me voy cargado, preocupado, si comí de oh, más, si comí en exceso, si obviamente lo que me va a pasar es que no voy a reparar y voy a sentir dolor. Pero los pacientes dicen, empiezo a sentir dolores que me aparecen después de una discusión o me aparecen después de una situación conflictiva. ¿Por qué después nos duele el cuerpo? ¿Qué pasó en nuestro cuerpo y en nuestra mente? ¿Qué produjo nuestra mente para que nuestro cuerpo se active y después nos duela? tengamos en cuenta que el lenguaje en el ser humano es una adquisición tardía. No sé Mm. cuántos, si 10.000 millones de años, 15.000 millones de años, pero lo que es la evolución de la especie humana, el lenguaje es el resultado de una depuración muy selectiva y que muchas veces lo anterior, cuando el ser humano no tenía lenguaje y no había aprendido a hablar todavía y no tenía esta función, era el uso de la fuerza, el uso del cuerpo y el uso de las manos. Y entonces, por eso ahora todo este tema de la vulnerabilidad vinculado a lo que es muertes por agresividad y por violencia, en la cual no a todas las personas les funciona bien el sistema ese aprendido del comunicarse con la palabra. Y entonces van y ¡boom! Actúan, agreden, tal como si estuvieran en la época Mm. donde quien tenían adelante era el enemigo que le iba a quitar la vida. La Mm. palabra, por sobre todas las cosas, nos permite reemplazar eso. En el medio, si nos quedamos sin palabras, si no podemos expresar nuestros sentimientos, si no podemos decir lo que realmente nos ocurre adentro, es como que nos quedamos con la piña metida para Mm. adentro, nos Mm. quedamos con el mordisco, que, o sea, ahora lo usamos para comer, pero
Recuerden que en especies anteriores la boca se usaba también para morder y atacar. Entonces tenemos el bruxismo, nos quedamos mordiendo toda la noche. Nos Lo otro, quedamos atragantados, ustedes nos quedamos, fíjense como los maoríes, digamos, se hacen esos tatuajes, se hacen el haka y ponen caras y se tatúan en realidad para darle señales de peligro al otro o de amistad. Acércate porque sos de los míos, se toma distancia. Si yo ahora claro. estoy preocupado y enojado, voy a estar con el ceño Mm. fruncido, con la frente, y si yo Bueno, no pude decir y me lo tuve que contener, sí, queda mi frente torcí, mi frente así. Si quería atacar, me quedé con esto así. Si quería pegar, me quedé así. O sea, además, trasladamos. Sergio, una cosa fundamental de esto es que cuando hablamos de los trastornos de ansiedad son trastornos crónicos. Entonces son experiencias que se van a repetir y que se van acumulando. De ahí que muchas personas cuando llegan a la consulta verdaderamente llegan con una dobladez, una torcedura cervical y entonces llegan a la consulta de años de contractura, años de gastar en masajistas y que a los 2 minutos le volvía la contractura, años de quejarse de dolores y tomar analgésicos, con lo cual muchos de ellos ya tienen el gesto del dolor, el gesto del Exacto. dolor en la cara, viste, vienen y eso obviamente que termina siendo poco amigable, muchos de ellos se quejan, dicen, no, soy la mala onda, como dijo una paciente ahí, me habían puesto María Dolores a mí, porque mi mamá me decía que me quejaba todo el tiempo. Claro, el dolor se vuelve una queja verbal. ¿Qué es lo que busca en general un paciente que se queja? Es la contención, Y el digamos. alivio, por El sobre todas las alivio, cosas. que alguien lo abrace, que alguien le diga, bueno, quédate tranquilo, vamos a ver cómo podemos mejorar. Y en general, aquel que se la pasa quejándose, te genera rechazo. La mayoría de los Exacto. pacientes se quejan de que su grupo familiar ya no los contiene. Por eso es importante destacar que este problema que tiene este tipo de pacientes no es una elección, es una patología. Cuando hablamos de un trastorno del dolor, un trastorno que tiene que ver justamente de ansiedad, muchas veces no, las personas creen que es voluntario y es lo más involuntario que tiene el ser humano. Claro, Nadie quiere quedarse ahí. digamos, Ahora, para mí hay algo que es el sí, derecho, casi como si fuese un derecho legal a poder enfermarse. O sea, nos sí, podemos ¿qué? enfermar, nos puede Sí, pasar cosas, sí, es cierto, podemos ser sin ser digamos, sin victimizarnos. Nos puede haber pasado algo muy jodido, podemos ser víctimas, tenemos un derecho a poder quejarnos en forma adecuada. ¿Por qué? Porque si yo pensase que yo no puedo ser víctima, en realidad siempre pienso que podría haber hecho algo distinto para que no me pase esa situación tan complicada. Entonces, en realidad, no es que me tocó un mal momento, no es que me hicieron algo feo, no es que me o tuve mala robaron. suerte porque el azar también existe, También es ¿no? que no supe cómo salir corriendo, no supe la toma de karate, no supe qué hacer con la plata del plazo fijo, digamos. Entonces, quiero decir esto. El hiperresponsable, el que se cree que puede controlar todo y que está con una sensación de omnipotencia, que está permanentemente fabricando escenarios que hacen que sea defensivo. Ahora, Exacto. Sergio, hay algo que ya me preguntaron por privado algunos, que tiene que ver con el tema de los dolores, la migraña, la cefalea. Esto es producto del estrés, es producto de lo que comemos, es producto de... ¿Por qué aparece tan frecuentemente este tipo de queja o este tipo de síntoma de los pacientes? Y en muchos pacientes ansiosos también. Es correcto esto. En un espacio de trabajo mío, en INEVA, donde se armó una unidad de dolor crónico, Sí. lo que hay una cantidad de síntomas que conforman lo que se llaman enfermedades sensitivas centrales. Son Ujú. enfermedades que toda la gente piensa que no existen y en realidad existen y son palpables porque la gente le pasa, capaz que no aparecen en la radiografía, no aparecen en el estudio de sangre,
pero son un hecho que perjudica a millones de personas, que son la fibromialgia, la fatiga crónica, el intestino irritable, el ejemplo que di antes, el dolor bajo de espalda, la migraña, la disforia antes de la menstruación, Mm, las piernas inquietas, algunas neuralgias del trigémino y intolerancia a todo tipo de cosas. O sea, se llama intolerancia química múltiple. Tomo esto, me cae mal, tomo el otro, me cae mal, tomo el agua, me cae mal, claro. respiro, me cae mal. Entonces, esto que Es eso, vos, o sea, lo que vos estás definiendo es como un estereotipo de personas que podrían sufrir molestias físicas, y que están bajo, todas más o menos bajo el mismo paraguas. El diagnóstico de ellas sería un cuadro de... síndrome sensitivo central o síndrome somático funcional y les pasa en serio, no están mintiendo, no están simulando, no es psicológico. Lo que pasa es que vos tenés mucho tiempo para estar distraído. Si estuvieses trabajando más, te dejaría de pasar. O sea, son personas que sufren, les pasan. Hay muchas cosas para poder hacer y mejorar la calidad de vida, tanto desde la órbita de la parte de psicología, de la parte de medicina, de rehabilitación física, de qué Lo, alimentos se pueden tomar, comer. yo, Tantas cosas hay. Eso es importante destacar, porque si no siempre caen en el fracaso, porque van a buscar el tratamiento único o digamos, la intención de que o a través de la medicación o a través del yoga o a través de la dieta o a través de un solo factor reducir toda esta complejidad. Ujú. Algunas personas estaban preguntando recién qué pasa con el tema de las piernas inquietas. Las piernas inquietas son cuando me voy a dormir, dicen. Bueno, hay algo que es que muchas veces si estamos en movimiento y vamos para acá, que tenemos como chinches en el cuerpo, ustedes vieron que agarro, me acomodo, me pongo para acá, digamos, soy un tanto inquieto, pero eso no es ser inquieto. Tiene que ver con que muchas personas se tratan de acostar y en el momento que se acuestan empiezan a tener como sacudones en las piernas. ¿Sí? Y Involuntarios. como involuntarios, y como electricidad en las piernas. Y a veces puede pasar, mientras que estás despierto, con lo cual es muy molesto para vos, porque realmente tenés que pararte, tenés que tratar de moverte, frotar las piernas, o puede suceder estando dormidos. Entonces, en realidad, a nosotros no nos molesta, pero si tenemos la fortuna de estar en pareja y Y tenemos la en cuarentena sí que es una y fortuna para tenemos muchos. una poca fortuna de tener una cama pequeñita, lo más probable es que le estemos dando patadas a la pareja y sacudones a la pareja y la pareja se sienta asustada porque dice, te veía que temblabas y tirabas un manotazo y movías las piernas. Entonces, son como problemas de características neurológicas también de origen emocional, o sea, también de la parte psíquica, es como si fuese un conjunto. Lo que hay que hacer es agarrar y desmenuzar cada situación en particular. Cuando la gente va a hacerte una consulta y te dice, tengo fobias, tengo miedos, le dice, no, vamos a ver por partes, a ver No, cuáles son las situaciones, frente a hay qué, que frente a qué estudiarlo, hay situación. estudios complementarios que Absolutamente. van confirmando esto, porque hay, en general todos nosotros tenemos una teoría de lo que nos pasa, porque es lo que en general nos alivia. Ah, a mí me pasa esto porque a mi papá le pasaba, yo comí mal y entonces me pasa esto, hice un mal movimiento y me pasa esto. Ahora, Mm, la realidad es que esa teoría, que en algún momento nos sirvió para sentirnos un poco más aliviados, no resolvió el problema, con lo cual esa es una teoría parcial. Y cuando uno va mm, al profesional, es como que el profesional no es que se las sabe todas, el profesional tiene la oportunidad de estar en la montaña de enfrente viendo cómo el otro va escalando. Entonces le va diciendo, che, mirá, cuidado que ahí hay un pozo, cuidado que ahí pasa agua, correte que mm. viene un oso. Tiene esa mirada que le permite estar enfocado en el problema del otro. Pero bueno,
hay muchos que preguntan y que habían preguntado también, ¿qué pasa con esto de los dolores? ¿Por qué actualmente hay tanto revuelo? Hay personas que están hablando de tratamientos farmacológicos más modernos, tratamientos que tienen que ver con elementos que hacen a efectos cannabinoides o a cuestiones que están ligados a otro tipo de medicación que no era tan común. ¿Qué pasa con esto? Porque esto es una Bueno, preocupación de algunos. que casi todas las personas vienen y preguntan por el famoso aceite de cannabis, ¿sí? Ahí está, el gran Bueno, aceite, el gran es más importante aceite, que el aceite de oliva para algunos. y hay gente que se lo pone en las ensaladas, ¿sí? Hay gente que se hace cada ensalada con esto. Momento de humor. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. En la naturaleza hay muchos compuestos activos, muchos compuestos químicos que el cuerpo podría recibirlos para tener un efecto. La planta, que es el cannabis, las más conocidas son el cannabis sativa y el cannabis indica, son plantas que existen en la botánica que han desarrollado para no ser depredadas, o sea, no ser comidas por todos los animales y por toda la fauna, han desarrollado sustancias para dejar paralizado a el enemigo. O sea, si viene un, no sé, un tigre y me quiere comer muchas hojitas, entonces, ¿qué es lo que hizo esa planta? Diseñó o fabricó una sustancia para que cuando se la quisiese morfar el tigre, a la tercera o cuarta hojita el tigre quedase medio groggy, sin moverse. Ok. Esto sucede en un comienzo. Después, como los animales también tienen dolores cada tanto, pueden agarrar, atragantarse, estos mismos animales en forma natural iban a mascar estas mismas hojitas cuando tenían un dolor, una descompostura, para que el dolor que también sufre el reino animal se diese. Después vinimos los seres humanos, que empezamos a buscar la panacea, empezamos a buscar sustancias que aliviasen nuestros padecimientos y nuestros dolores. Yo le diría que recién después de los años 60, 70, los seres humanos decimos que queremos volver a lo natural y no tomar ninguna sustancia y bancárnosla sin ningún tipo de remedio. Pero durante siglos, siglos y siglos, el ser humano buscó sustancias y remedios para calmar, acallar, solucionar Aliviar, enfermedades, claro. aliviar enfermedades. Dentro entonces de estas, por ejemplo, los antidepresivos, la mayor parte están sacados de una planta que se llama Hipericum. Y entonces del Hipericum hay un montón de moléculas que han constituido la mayor parte de los eh, antidepresivos. Antidepresivo. Los anestesistas tienen unas sustancias que han sacado de unas plantas como las que tiraban en Tarzán con la cerbatana y paralizaba al otro. Bueno, esas sustancias se han depurado para armar los anestésicos para que la gente quede dormida mientras se la opera. Respecto al cannabis, como nuestro cerebro también tiene una parte, no en el cerebro nuevo, ni en el cerebro del medio, en el arqui, en el cerebro más viejo, tiene un circuito que fue descubierto por el doctor Meshulam de Israel, en el cual descubrió que tal como tenemos circuitos de serotonina, adrenalina, noradrenalina, Ujú. dopamina, acetilcolina y tenemos linfa y sangre, hay un circuito que se llama cannabinoide, destinado potencialmente a recibir los compuestos activos que tiene esa planta. Entonces, esos compuestos no son estables, son inestables. Si fuesen tan fáciles de estabilizar, ya la industria fácilmente se hubiese Sí. encontrado la vuelta Ah, de meterlo en una hubiese pastillita ahorrado para que mucho sufrimiento. mucho sufrimiento. Entonces, lo que sucede es que es una molécula que capaz que te funciona hoy de una forma, pasado de otra y de otra, porque la molécula
O sea, que es como la llave es inestable, y una llave blandengue, que algunas veces Ujú. entra bien y otras veces entra mal, y la cerradura también es cambiante. O sea, imagínense que yo tengo algo que es así, ¿no? Es redondelito. Y un día digo, vengo con la puntita ideal para el redondelito. Entró. O sea, cannabis, marihuana, compuestos cannabinoides, entran perfectamente en el redondelito. Ok. A los 2 días vengo con el mismo y trato de entrar en el mismo lugar y no me encuentro con un redondelito, me encuentro con un triángulo. Y dice, pues si yo vine con lo mismo, ¿qué sucede? El cuerpo hace cambios en función de lo que nosotros le damos. Mm. Entonces, por eso es que hay sustancias que son adictivas. Nosotros le mandamos algo. El cuerpo un día preparó y dijo, con esto se me va el dolor. Al día siguiente, capaz que viniste con lo mismo, pero el cuerpo no lo recibió con lo mismo, lo recibió con otra cerradura. Claro, Entonces, la marihuana y sus derivados, el cannabis, lo que hacen es, fabrican llaves para activar un interruptor, esa llave es muy inestable y ese interruptor es muy inestable. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se hacen diluciones de esas sustancias, se las mezcla con un aceite y ayuda a paliar bastante muchos dolores, pero como es tan inestable, tanto mi cuerpo como ese interruptor, esa llave, en realidad no sabemos bien cuánto habría que utilizar y hasta cuánto tiempo habría que utilizarlo. claro. O Es, sea, yo me tomo el paracetamol hoy de 500 miligramos y me baja la fiebre. Y en teoría me tomo mañana el de 500 miligramos y me baja la fiebre. Ahora, imagínense que mi cuerpo dice, no, hoy no me mandes 500, hoy me tenés que mandar 5000. ¿Y cómo hago? No. Y bueno, y otro día me mandás 5000 y te dice, pará, exagerado, solamente te pedía 10. Entonces, la marihuana y todos los derivados cannabinoides tienen ese problema, que no ah, son estables claro, claro. y se Vos usan sabés muchas que, veces en cosas paliativas. claro, bueno, eso es importante también de destacar, ¿no? Porque cuando a veces se usa como algo paliativo es porque no hay muchas otras opciones, no es que es la Mm, mejor opción, ¿no? Y correcto. nosotros tenemos muchos problemas también con muchos pacientes que consumen marihuana, que lo sabemos desde hace mucho tiempo por la clínica, que dispara circuitos adrenérgicos en pacientes ansiosos, por ejemplo, pacientes panicosos, que después de haber fumado alguna vez empieza con las reacciones de taquicardia, de descontrol corporal, de sensación de agitación intensa, y esto que bien vos decías, que la naturaleza lo usaban para dormir, le termina fabricando un sinnúmero de sensaciones desagradables que Mm. termina eliminando el hábito muchísimas veces, ¿no? Pero lamentablemente para ese paciente el pánico le queda. Y Las bueno, crisis de pánico siguen siendo recurrentes, ¿viste? es muy Eh, parecido al del dolor que habíamos charlado. Me dolió por primera vez, ya no quiero que me agarre más. exacto. Y entonces, uno aprende, como veníamos hablando del tema del aprendizaje, uno aprende muchas veces por el dolor o por el miedo, pero no es la única forma de aprender. Pero si quizás vemos es que es la forma más rápida para aprender. Nosotros Mm. tenemos un circuito cerebral, como bien dijiste, de animales, que queremos sobrevivir, no queremos que perder la vida, no queremos que nos hagan sufrir. Tenemos un circuito que aprende rápido por dónde escaparse. El tema es que después queda la reacción aún cuando no está el estímulo, ¿no? Y esto pasa mucho con el Absolutamente. dolor, ¿no? Hay como Es como uno un... tiene memoria del trauma, memoria del dolor, uno está después diseñado para tratar de evitarlo, y entonces evita, y ahí es donde obviamente, ahí es como el perfecto maridaje, ¿no? Entre lo que es la comida y la bebida. Es, empezás a tener actitudes evitativas, te estás preparando demasiado para que no te duela, tomas varios remedios en forma preventiva, en vez de Te cuidas en las tolerar un comidas. poquito. Yo he escuchado teorías de
a mí me cae mal la vainilla, a mí me cae mal el salmón, digamos, y empieza a hacer un circuito de la comida y uno dice, realmente no puede comer nada esta persona, porque todos los días se encuentra un elemento que le genera la reacción migrañosa o le genera... Pero vuelvo a lo mismo, es como que está siempre poniendo el foco en un solo evento o en un solo estímulo. Mm. Esto que bien ¿Cierto? decías vos, ¿no? Esto de lo funcional, ¿no? Esto es un Exacto. síndrome funcional. Y muchas de las estrategias terapéuticas que se utilizan para todo tipo de afrontamiento y resolución de situaciones de ansiedad, evitativas y fóbicas, estrategias similares se aplican vinculados al aprendizaje del manejo del dolor. Bien, Mm. está muy vinculado, muchas de las técnicas que hemos desarrollado y que vos conocés, sabés que tienen que ver con que situaciones semejantes de aprendizaje, del manejo de los miedos y de cómo afrontamos una situación, también se van a poder utilizar en situaciones de afrontamiento frente al dolor crónico, frente a padecimientos y frente a cómo hacemos. Mirá, justo la licenciada Lisitra, una amiga en común que tenemos, preguntaba acerca del dolor psíquico, ¿no? Que sería otro formato de dolor. Y uno se pregunta, ¿existe una diferencia entre el dolor psíquico y el dolor físico? Pensemos en un duelo, alguien que perdió un ser querido y está muy angustiado y siente una sensación muy dolorosa por la pérdida. ¿Hay mucha diferencia entre el dolor físico y el psíquico? La pregunta sería, o como contrarrespuesta, es, digamos, si nos deja bien y tranquilos, se parecen, y si nos deja intranquilos, no se parecen. Creo que son dolores a resolver y dolores que con ayuda se pueden superar, con la propia voluntad y con la de profesionales que se entrenan todos los días para poder dar algo mejor frente a cómo superamos dolores, cómo superamos temores, cómo superamos ansiedades. O sea, es un trabajo que a vos y a mí nos ha llevado prácticamente toda nuestra historia. Sí. Ahora, Sergio, ¿qué pensás vos de los grupos? Porque yo he tomado contacto y siempre nos preguntan grupos de fibromialgia, hay grupos dedicados al dolor, grupos que son de autoayuda, grupos que... eh, ¿Cuán valioso es encontrarse con otro que le pasa lo mismo? Es súper valioso porque lo primero que pasa es que uno es reconocido por el otro, hay alguien que le está pasando lo mismo, hay gente que puede compartir herramientas y puede compartir experiencias sobre cómo se supera algo. El grupo no condena, los grupos acompañan, son solidarios, permiten que un camino sea mucho más fácil. Esto es como cuando hay unas hinchadas, ¿no? Si la fuerza es totalmente distinta, si muchos con un mismo objetivo tiran juntos y tiran para el mismo lado. De ahí entonces que los grupos para distintas modalidades de dolor son tan y tan importantes eh, para dar buenos consejos y estar en contacto con profesionales que de alguna forma se hayan formado para esto. Un profesional se tiene que interesar en lo que le pasa al otro. El dolor del otro no le puede ser indiferente. Y esto los pacientes y los grupos se dan cuenta y lo saben. Sergio, una pregunta que me parece que sería otra charla, pero esto que contaba yo al principio, que tu expertise también tiene que ver con gerontología y el manejo de la tercera edad. La gente mayor siente más, sufre más por los dolores, tiene más cosas que le duelen. ¿Por qué en general asociamos el dolor con el adulto mayor? Hay un famoso dicho que dice, no hay sábado sin sol, ni niña sin amor, ni viejo sin dolor. Entonces, hay un grupo, a ver, no es que
estar viejo y tener años sea que tengas que tener más dolores. Realmente nuestro cuerpo no es una maquinaria perfecta, es una maquinaria que a lo largo del tiempo nos va a traer problemas. Eh, las articulaciones tienden a por lo menos tener un desgaste, como lo puede tener La puerta de la la heladera o la bisagra puerta de del la... auto. exacto. Estoy tratando de conseguir el burlete de la cocina. O sea, entonces, cada parte de la mecánica se desgasta. Problemas mecánicos, decía un fisiatra, no tienen soluciones químicas. Mm, Entonces nosotros tenemos verdaderamente un montón de partes del cuerpo que se nos van lastimando y tenemos que hacer algo con ellas. Cada una de estas partes que se nos van a estar lesionando, lastimando, tenemos que adaptarlas, hacer algo distinto, tratar de resolverlas. Entonces, eh, probablemente van a pasar los años y si sumé un poquitito de ácido úrico me va a doler la rodilla. Y si tengo algún cálculo, porque comí muy mal a lo largo de toda mi vida, voy sí, a tener el hígado. O sea, nosotros somos responsables de nuestra historia. Me hace acordar a una frase de un amigo común, Fabio Selniker, que son los guardianes del genoma humano. sí. Esto es que tenemos que cuidar lo que somos porque nosotros vamos a transmitir hacia adelante, hacia las propias generaciones futuras, lo que nosotros somos. Mm. Entonces, no hay chance de que si no pasan años uno no tenga probabilidad, no necesario, de tener más problemas. Claro. Ahora, la gente que vive en una institución o que vive en un geriátrico, en realidad vive porque necesita más asistencia, porque tiene más problemas. No superan los 150.000 personas en Argentina que viven en geriátricos, Sí, es pero como que siempre hay una mirada, uy, hay muchos geriátricos y en realidad la no, gente vive no, más en las no. casas, está más Vive, acompañada. pasea, va a excursiones, llena los clubes cuando es posible, Mm, llena los lugares de vacaciones cuando no vamos en temporada alta. sí, Entonces, la mayor parte es gente vital y sana con algún que otro problema. Los que mm, viven en un geriátrico generalmente tienen 5 enfermedades como mínimo. Cinco mm, enfermedades, azúcar, hipertensión, o sea, tienen bastantes. sí. Entonces, obviamente que una persona grande, un adulto mayor, no le teme a la muerte. Es importante esto. En realidad le teme a depender de otros y le teme a que por algún sufrimiento necesiten tener que molestar a alguien y depender de alguien. Son La lo más, pérdida de libertad, la son pérdida los de más libertad, autónomos y los más autosuficientes que hay. No son tercos, son mm, independientes. claro. Entonces, Y lo que tienen otros sucede, gustos, no es que cuando el hijo va y le quiere imponer, bueno, papá, ya comiste 2 galletitas, no podés comer más. Bueno, también tiene formas de elegir cómo vivir. Digo, exacto, todos nosotros elegimos todos los días cómo vivir y cómo morir también. Digamos, aunque suena muy fuerte esto, lo que tenemos que tener en claro es que nosotros nos pasamos tomando decisiones. mm, Kierkegaard, el filósofo danés que admiro y que me parece clarísimo, decía, hay que cargar con esa responsabilidad. Tenemos que cargar justamente con esa responsabilidad de elegir y bancarnos la responsabilidad de lo que elegimos. Entonces, sí. si yo elegí comer helado todos los días, a fin de mi vida probablemente pagaré por eso. Lo que vos estás Y, diciendo es lo más parecido a si te gusta el limón, que te banques el carozo. y más o menos, y más o menos. Entonces, también hay que respetar eso, que nosotros somos una construcción, una cadena de elecciones responsables, que las tomamos con mayor o menor libertad a veces, pero que en definitiva nosotros somos los que verdaderamente actuamos sobre nuestro futuro. Y esto es lo que pasa ahora con la queja del coronavirus, ¿no? La gente se queja a veces por el encierro, el gobierno no me deja salir o la enfermedad. La verdad, es una elección personal también, de
cómo cuidarse, cómo protegerse, para qué cuidarse, para quién cuidarse. Vos hablabas de la responsabilidad que tenemos en el genoma. Por eso me parece fundamental que también hay que tener una elección para salir del dolor físico, del dolor y del sufrimiento. Para eso, bueno, nada mejor que buscar a especialistas que se dedican a esto. Y en tu caso, que tenés tanta experiencia, se nota a las claras que tenés una mirada integral de lo que es el ser humano, ¿no? El ser humano es una serie de consecuencias y de toma de decisiones que llevan justamente al resultado. Ujú. Entonces, si el resultado no es el que uno quiere, bueno, buscará alternativas. Lo que Eh, es importantísimo, como tomar conciencia de qué estamos buscando es muy importante, porque nosotros muchas veces hacemos cosas en piloto automático sí, y no suponemos que en cada momento estamos tomando una elección y una decisión. Entonces, cada tanto vale la pena pararnos y decir, a ver, ¿qué tenemos ganas de hacer? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Quo ¿Queremos vadis. ser artífice de lo que a nosotros nos sucede? Así es, Muy bien, construirnos. muy bien. Bueno, Sergio, eh, la verdad que ha sido un piloto de tormentas conmigo después de las interrupciones, de los cortes. Nos Ha hicieron un sido- mal de, nos hicieron, hablando de los dolores, nos hicieron un mal de ojo, ¿eh? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero bueno, no pudieron con nosotros, una vez No, más. no, somos resilientes. Somos muy resilientes, claro, porque los profesionales de salud mental, digamos, también ejercemos nuestro rol científico, pero en forma personal permanentemente estamos trabajando estas cosas. Porque tampoco somos seres completos nosotros, ¿eh? La gente, a nosotros nos duele, nosotros nos ponemos ansiosos, hay miedos, vamos envejeciendo, nos pasa todo como a todo el mundo. Lo que pasa es que a nosotros nos toca mirar desde la vereda de enfrente. Sí, Miren, saludan desde Córdoba, de la Fundación qué Morra, bueno. amigos, amigos lindos Ahí que está, tenemos en Córdoba. la Pili mandó el saludo, Sí. mirá vos ahí. Es Está importante que... la gente de Rosario también, ahí estaba Sabrina, bueno, hay Mm, de todo el país, hay mucha gente que nos saluda, que nos manda saludos de de Tandil. Tandil, Bueno, mirá vos, qué qué bárbaro. lindo acompañados así esta tarde de viernes, Mm. ¿eh? Así es. Una de las cosas que ha descubierto esta pandemia es que he descubierto que los psicólogos y los médicos necesitan, entre tantas cosas para sobrevivir, también cobran sus consultas. ¿Podés creerlo? Los médicos quieren cobrar por las recetas que hacen y los Y, psicólogos quieren cobrar por atender por y WhatsApp sí, o por teléfono. Qué cosa tan, es una cosa muy extraña que está sucediendo. Los sí. profesionales queriendo ganarse la vida con lo que hacen. Y claro que sí, y es honesto. Bueno, Sergio, te mando un Un abrazo placer. grande bueno, yo no quiero adelantar mucho, pero nos van a ver mucho más seguido con el doctor Serwonko, ¿eh? Nos van a ver Así mucho más que, seguido de lo que ustedes creen o de lo que ustedes quieren. ok. Les mando un cariño y realmente fue un placer compartir con vos este momento, Gustavo. Gracias, gracias a todos y bueno, Mm, nos veremos el viernes que viene, dale. acá desde el canal de Fobia Club. Ahí estaremos. Chau, chau. Chao.